En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Quiero empezar destacando algo que me hacía ver uno de ustedes, y es que todos estos movimientos igualitaristas se alimentan ¿de qué? De las injusticias. Es decir, en la medida en que haya injusticias, muchas veces auspiciadas por un sistema capitalista salvaje, pues van a tener siempre de qué alimentarse las ideologías del igualitarismo. Nos damos cuenta que en muchos países hay un pequeño núcleo de familias que se están pasando siempre la pelota del poder. Uno se da cuenta, por ejemplo, el caso de la familia Bush en Estados Unidos. Uno se da cuenta que siempre están circulando el poder entre ellos. Los Clinton, los Rockefeller, en fin, estas familias mantienen siempre el poder. Y es impresionante cómo decimos que estamos en una democracia, pero en la práctica son sistemas casi de dinastía. Eso va pasando de padres a hijos. Lo mismo encontramos en Colombia con otras familias. Entonces es importante darse cuenta que la gran respuesta al igualitarismo no es simplemente denunciarlo, sino quitar sus raíces, y sus raíces están en injusticias sociales graves. El Papa León XIII, en un documento que se llama Rerum Novarum, en 1891, habla sobre este problema. Habla sobre cómo la injusticia y el egoísmo están en la raíz de todas estas ideologías, o sea, ellas se alimentan de las injusticias que encuentran. Si nosotros hubiéramos tratado siempre con respeto y con dignidad a los indígenas, a las personas morenas, a las personas que tienen una orientación sexual distinta, si hubiéramos tenido actitudes de respeto y no actitudes de tanta agresividad hacia muchas de estas personas, seguramente nunca hubieran encontrado oyentes, hubieran encontrado seguidores los que proponían filosofías o ideologías igualitarias. Eso ya nos indica que un gran remedio necesario en la sociedad es buscar verdadera justicia. Evidentemente, donde se busca esa verdadera justicia, pues los espejismos igualitarios no van a tener respuesta. Creo que es una aclaración que es importante. Otra aclaración que creo que vale la pena es darnos cuenta que el proceso de secuestro de los hijos, es decir, el relevar a los papás y las mamás de los derechos y deberes de crianza, se resume muy bien en lo que planteaba un autor norteamericano. Él decía que en el momento en el que vivimos, el papá está siendo reemplazado por el Estado y la mamá está siendo reemplazada por el mercado. De manera que la gente espera de las leyes del Estado y de los bienes del mercado, espera la seguridad, el criterio moral, la felicidad misma. Yo creo que es un resumen interesante. Papá Estado y mamá mercado. Decimos aquí mercado, ¿en qué sentido? En el sentido de esa manera de pensar que quiere encontrar toda la abundancia y toda la felicidad en el intercambio de bienes. Para muchas personas es una obsesión tener el último celular, tener el último automóvil, es decir, tener la última tecnología, la última compra. La filosofía del mercado nos mantiene como esclavizados a eso. Tienes que tener la moda de verano o la moda de invierno. Tienes que ir al lugar de vacaciones que está de moda, practicar el deporte que está de moda, tener el juguete que está de moda. Entonces nos vamos volviendo esclavos de todas estas realidades.
Bueno, pasemos a nuestras propuestas. Esta es nuestra última predicación y queremos hacer propuestas concretas, propuestas que nos ayuden, que nos pongan en una ruta de servicio. Nosotros no queremos ser un gueto. Por ejemplo, en el caso de este país, nosotros no queremos ser un gueto aislado de la realidad social. La imagen que a nosotros nos gusta es la que nos dio Jesucristo, levadura en medio de la masa. Jesús dijo en su oración al Padre Dios, le dijo: no te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del mal. Entonces lo nuestro no es aislarnos, lo nuestro no es crear una especie de gueto, sobre todo para creernos perfectos, porque no lo somos. Lo nuestro es tomar conciencia de estas realidades, ayudar a que otros tomen conciencia y ser parte de la solución. Queremos aportar desde lo nuestro. Muchos de nuestros países tienen tradiciones bellísimas de valores familiares, de alegría en familia, darle un lugar a cada persona, valorar a cada persona. Eso es un tesoro que nosotros tenemos y es muy bueno traerlo y hacerlo fructificar en los países o en los lugares donde estamos. Así que no se trata de aislarnos, no se trata de meternos en una burbuja, no se trata de creernos perfectos, se trata de tomar conciencia nosotros, ayudar a que otros tomen conciencia y ser fermento en medio de la masa. La propuesta, como queremos ser concretos, la propuesta se concreta en 4 palabras, todas empiezan con la letra C, y como dije al principio, esta predicación tiene una deuda con el aporte que ustedes hicieron el día de ayer. Las 4 Cs, ¿cuáles son? Son compasión, carácter, comunicación y comunidad. Es decir, la propuesta con la que nosotros queremos aportar algo en la sociedad en la que vivimos está en esas 4 palabras. Las repito: compasión, carácter, comunicación y comunidad. Creemos que esas 4 palabras canalizan bastante bien tanto el diagnóstico que hemos hecho como los aportes que quizás podemos dar. Vamos a ir viendo cada una de esas palabras y seguramente encontraremos de lo que podemos dar. Empezamos por la compasión. Ha sido una de las banderas principales en el pontificado de Francisco. La misericordia, la compasión. Observemos que muchas de estas ideologías que hemos denunciado en nuestra charla pasada se caracterizan por el odio. Observemos que para Carlos Marx es importante detectar y luego acelerar el odio. Para él, la historia es dialéctica, supone combate, supone ruptura. Para que salga lo nuevo, tiene que romperse lo viejo. Por eso, algunos dicen que desde el punto de vista filosófico, Marx se sitúa dentro de lo que se llama la izquierda hegeliana. De alguna manera, Marx es deudor de Hegel. Hegel es el gran filósofo de la dialéctica, que quiere ver la realidad del ser humano, la sociedad, el pensamiento, en esa perspectiva de tesis, antítesis y síntesis. Es lo propio del pensamiento hegeliano. Entonces, para Marx, el odio es un ingrediente importante. Y nos damos cuenta que en muchas de estas ideologías, el odio es fundamental. Absolutamente fundamental. A veces un odio declarado, como cuando se habla de lucha de clases. Odio declarado cuando se muestra ese lema que es muy frecuente en el comunismo: el puño cerrado, dispuesto a golpear. El odio es muy importante en el comunismo. Es un odio declarado, pero también hay otras formas de odio disfrazado, especialmente en el neomarxismo. El neomarxismo es el que tiene sus orígenes en pensadores como los que ya mencioné: Gramsci en Italia, de Beauvoir en Francia. También ahí hay un odio. ¿Qué tipo de odio? El odio a todo el que no piense como yo.
Entonces nos traen, por ejemplo, una manera de pensar sobre el homosexualismo. Pero si yo no estoy de acuerdo, de inmediato me ponen un rótulo. Y con ese rótulo yo quedo descartado y silenciado y excluido. Ese rótulo es homófobo. Hay un hermano mío que es psicólogo de profesión, él se llama Saulo, y es una persona que trabaja mucho en estos temas de familia y en estos temas de ideología de género y toda esta clase de cosas. Lo mismo que este servidor de ustedes, también mi hermano ha tenido largas discusiones con muchas personas sobre estos temas. Y me gustó mucho lo que decía Saulo, mi hermano, en una de esas conversaciones. Le decía a su interlocutor: la única manera de que no me excluyas es que yo esté de acuerdo contigo. Entonces fíjate que el que nos anda poniendo, el que anda con un sello grandote, conoce los sellos, esos sellos de goma, el que anda con un sello grandote que dice homófobo y está aquí listo, a ver, que alguien hable. Y si tú no estás de acuerdo con él, ¡pah!, te pone de una vez el sello, homófobo. Tú eres homófobo, eres transfobo. Los que se supone que rechazamos la manera como se trata el tema del transexualismo. Entonces, eso también es odio. Ese excluir cualquier otro discurso, eso es odio. Pero es un odio que se reviste paradójicamente de tolerancia. Entonces, como tenemos una idea de una sociedad y tú no estás de acuerdo con esa idea de sociedad, ¡pah!, ahí tienes tu sello. Ahora tú eres el enemigo. Un enemigo tan peligroso que queda privado de sus derechos. Es lo que hemos dicho que sucede cuando quitan la custodia de los hijos, como ha pasado algunas veces en Escandinavia, en Canadá. Ahí tienes tu sello. Eres homófobo. Eres enemigo porque eres intolerante. Entonces, todas estas ideologías están marcadas por el odio, por la exclusión. A veces un odio con una sonrisa, a veces un odio con un revestimiento de persona razonable, pero es odio. La respuesta nuestra siempre tiene que incluir la misericordia, siempre tiene que incluir la compasión. Ojo con esa palabra, es una palabra muy importante, pero hay que saber utilizarla. La misericordia indica el dolor por el daño que otro sufre. Eso indica la misericordia. Literalmente quiere decir eso, tomar la miseria del otro y llevarla a mi corazón. Esa raíz cord es la raíz cor cordis, que en latín significa corazón. Entonces la misericordia es tomar la miseria del otro y traerla a mi corazón. Esa es la misericordia. Lo mismo la palabra compasión significa padecer lo que el otro padece, padecer con el otro. Entonces, ¿cuáles son las características de la verdadera misericordia? Yo quiero señalar 3 características muy importantes. La primera característica de la verdadera misericordia es que se basa en el bien objetivo. Es decir, la misericordia no es puro sentimiento. La verdadera misericordia requiere verdadera sabiduría. Ojo con eso. La verdadera misericordia requiere verdadera sabiduría, porque solo el que reconoce cuál es el bien que está siendo vulnerado en la vida de la otra persona puede ser verdaderamente misericordioso. Puede ser misericordioso. Imaginémonos una mamá que no quiere que su hijo llore, porque es una mamá muy compasiva, le duele demasiado que el hijo llore. Le parece terrible que el hijo llore. Entonces, en el país donde ella está, para vacunar a los niños se utilizan inyecciones, pero si le ponen una inyección a mi hijo, va a llorar. Entonces, conclusión, yo no voy a vacunar a mi hijo porque no quiero que mi hijo llore. Uno se da cuenta que esa es una falsa misericordia. Tal vez es bueno que el hijo llore un momentito, pero que quede protegido a través de una buena vacuna. Yo sé que el tema de las vacunas es discutido en algunos países, pero todos estamos de acuerdo en que algunas vacunas son necesarias. Entonces, fíjate que la falsa misericordia muchas veces proviene ¿de qué? De una falsa sabiduría. La verdadera misericordia no es solo sentimiento, ojo con eso, la verdadera misericordia no es solo sentimiento, la verdadera misericordia siempre tiene sabiduría,
porque hay que reconocer el bien necesario. Te doy otro ejemplo. Yo no quiero tener peleas con mi hijo. No quiero tener peleas con mi hijo por ninguna razón. Porque me parece que eso lo perturba, que él va a ser un niño traumado si tenemos peleas en la casa. Entonces, como no quiero tener peleas con mi hijo, nunca lo contradigo. Como nunca lo contradigo, nunca lo corrijo, porque no quiero tener peleas con mi hijo. Es una falsa misericordia. Entonces, la verdadera misericordia, primer sello de la verdadera misericordia o compasión, está unida a la sabiduría. Y en la sabiduría yo estoy buscando el verdadero bien de esta persona. En realidad esto se parece a lo que hacen los médicos o los entrenadores con nosotros. Un buen entrenador tiene que llevarte muchas veces por las tierras del dolor. El entrenador tiene que llevarte al dolor. Si tú eres, por ejemplo, un corredor de larga distancia, de esos maratonistas, hay gente que realmente para mí son como sobrehumanos. Hay gente que corre 40 y 50 y no sé cuántos más kilómetros. Hay gente que es asombrosa con lo que logra con su cuerpo. Pero si tú estás entrenando para maratonista, pues te vas a encontrar cuando empiezas a entrenar que después de unos pocos kilómetros estás cansado, te duelen los pies, te duelen las articulaciones, te sientes aburrido, todo te pesa. Dicen los que corren mucho que llega un momento en el que tú sientes como que you hit the wall, ¿no? Como que tú te golpeas contra una pared, como que no puedes seguir adelante. ¿Y cuál es el papel del entrenador de un maratonista? ¿El papel cuál es? Tú tienes que atravesar la pared. O sea, tienes que pasar por el dolor. ¿Y eso por qué lo hace? Porque me odia. Es un entrenador que me odia. No me odia, me ama. Quiere lo mejor de mí. Quiere que yo dé lo que puedo dar. Entonces por eso el entrenador me dice, tienes que seguir. Pero es que no puedo. Sí puede. Entonces lloro. Tal vez tendrá que llorar, pero sigue. Tiene que seguir. Tiene que avanzar. Entonces, primera característica de la verdadera compasión, está unida a la sabiduría y por consiguiente busca el verdadero bien. Segunda característica de la verdadera misericordia. La verdadera misericordia acoge, pero también transforma. Por favor, no reduzcamos la misericordia a la acogida. Muchas personas dicen, pero es que Dios me acepta así como yo soy. Así como yo soy, así me acepta Dios, porque Dios es misericordioso. Yo estoy viviendo en adulterio, pero Dios me acepta así. Dios sabe que yo soy un adúltero, pero un adúltero bonito. Entonces Dios me acepta como yo soy. Tú tienes razón, pero ahí es donde viene la frase que me gusta tanto. Dios me acepta como soy, pero no me deja donde estoy. Dios me acepta, pero también me cambia. Y si tú miras el Evangelio, Dios aceptó publicanos en su compañía, Dios aceptó ladrones, Dios aceptó prostitutas, Dios aceptó enfermos, pero no los dejó iguales. Entonces el lema es, Dios me acepta como soy, pero no me deja donde estoy. Entonces la verdadera misericordia no es simplemente acoger, porque hay gente que dice eso. No hay que tener misericordia, hay que acoger, acoger y acoger. Sí, hay que acoger a las personas, pero si nos limitamos a acoger, terminamos volviéndonos cómplices. Si una persona, por ejemplo, está en un vicio, como puede ser la drogadicción, y yo lo acojo, pero no le ayudo a salir de lo suyo, un día se muere de una sobredosis. Y entonces, ¿ahora qué? Acojo su tumba. No, la misericordia no se limita a acoger, la misericordia es transformante. Y el tercer elemento es que la compasión no se limita a la lástima, no se limita al dolor, sino que pasa a la acción. Hay que pensar qué se puede hacer. Por eso una pregunta que yo les hago mucho a los niños y a los jóvenes en esta sociedad en la que viven, en la que hay que aceptar a todos y hay que acoger a todos y hay que querer a todos. Yo siempre les pregunto a los niños, a los jóvenes, ¿los amigos que tú tienes son mejores desde que te conocen a ti? ¿Estás haciendo mejores a tus amigos?
Porque si tú no estás mejorando a tus amigos, si tus amigos no son mejores desde que te conocen a ti, en realidad los estás queriendo muy poquito. La misericordia siempre tiene un impacto, siempre trae una transformación. En una sociedad tan variada, tan increíblemente plural como es la sociedad australiana, esto a veces es un desafío, porque simplemente te encuentras desde el colegio que tienes compañeros que son musulmanes, que son ateos, que son budistas, eso en cuanto a religiones, y tienes unos que son políticamente de derecha, de centro, de izquierda, en términos de su sexualidad piensan un montón de cosas distintas. Es difícil, pero nosotros debemos pensar, ¿para qué estoy yo en la vida de esta persona? Esa pregunta a mí me fascina. ¿Para qué Dios me ha puesto en la vida de esta persona? Llegué a hacer un curso de inglés o estoy participando de un curso en la universidad y a mi lado, no sé, hay un amigo, hay una amiga. ¿Por qué Dios ha querido que me encuentre con esta persona? Para nosotros los creyentes esto es muy fuerte. Dios es el que preside mi vida. Dios es el que permite cada encuentro. Si yo tengo una compañera, si yo tengo una amiga con tal o cual característica, por algo Dios me la ha puesto en el camino. Entonces yo debo pensar, ¿cuál es el bien que yo puedo traer a la vida de esta persona? Otra palabra que me encanta, nadie llega por casualidad a tu vida, nadie. Dios quiere algo bueno con las personas que han llegado a ti. Esta santa que yo admiro tanto, de verdad que la quiero mucho y le debo mucho, Santa Catalina de Siena, es de las mujeres que ha recibido uno de los elogios más hermosos de un papa. El Papa Pío II, que canonizó a Santa Catalina de Siena, decía, nadie se acercó a ella sin volverse mejor. ¡Qué cosa tan linda! A mí me parece eso de lo más hermoso. Nadie se acercó a ella sin volverse mejor. ¡Qué calidad de mujer! ¡Qué grandeza de mujer! Entonces, yo pienso que eso tiene mucho que ver, tiene mucho que decirnos a nosotros. La misericordia siempre supone un impacto y uno tiene que preguntarse, ¿mis amigos son mejores desde que están conmigo? ¿Cuál es el bien que estoy trayendo a mis amiguitas? Amiguitas en la universidad, en el colegio, en el trabajo, amigos, amiguitos que tengo en el colegio, en la universidad. Yo siempre les pregunto esto a los niños, a los jóvenes, porque si no en el fondo se acostumbran a una postura egoísta. ¿Y la postura egoísta cuál es? Estoy simplemente con mis amigos porque me gusta estar con ellos, porque la pasamos bueno, porque la pasamos rico. ¿Y tú cuál es el bien que traes a ellos? No, ningún bien de nada, sino simplemente la pasamos bien, la pasamos rico, es lo único que importa. Eso se llama ser egoísta. Entonces ya se aprendió las tres grandes características de la misericordia que transforma el mundo. La misericordia está unida a la sabiduría y busca un bien objetivo. La misericordia no se limita a acoger, sino que también transforma. Y la misericordia siempre supone crear un bien en la vida de la otra persona. La misma doctora de Siena, doctora porque es doctora de la iglesia, la misma doctora de Siena, Santa Catalina, nos da un gran consejo. Dice que el primer bien que hay que hacer siempre en la vida de las personas es una oración por ellos. Entonces yo miro, por ejemplo, los niños que tenemos por aquí. No hay muchos niños en estas sillas. Aquí hay una niña. Y por aquí tenemos, un niño que toca el bajo y el piano. Entonces tenemos que preguntar, yo pregunto pues a los niños y les digo, ¿tú haces oración por tus compañeros? No se me había ocurrido nunca. Pues que se te ocurra. Eso es lo primero que hay que hacer. Pero si yo soy una niña que tiene 7 años, ¿yo qué tengo que hacer? Pues hacer oración. ¿Tú no oras nunca por tus compañeras? ¿Nunca oras por tus compañeritos? Hay que hacer oración por ellos. De hecho, la oración es maravillosa porque la oración es la que nos va abriendo los ojos. Yo no quiero que nosotros católicos nos volvamos gente fanática y fastidiosa. Yo creo que todos hemos conocido gente fanática y fastidiosa, de esos que están hablando de religión todo el tiempo. No se trata de eso. Obviamente en un retiro espiritual hay que hablar mucho de religión. Pero en tu vida cotidiana, en tu colegio, en tu universidad, tú no tienes que estar hablando de religión todo el tiempo. Pero si tú has hecho oración por tus compañeros de trabajo, de estudio, de lo que sea, tú vas a tener ojos muy atentos para el momento en el que haya una necesidad y tú puedas hacer algo por la persona. Y seguramente eso va a traerle un bien muy grande a esa persona. Entonces la primera C es la C de la compasión. Compasión o misericordia que tiene 3 grandes características de las cuales ustedes ya han tomado nota. Believe it or not,
Hay gente que sigue tomando nota. Es increíble. Ha sido un retiro intenso, un retiro denso, que incluyó un rosario de Aurora. Impresionante. Y la gente ha estado respondiendo. Ahí está la gente firme, realmente. No me pasó aquí como me pasó en otro retiro, que la gente empezó a dormirse. Entonces hubo un señor que empezó a decirme que sí a todo. Finalmente quedó profundo. Le digo yo a la esposa, le hago seña, despiértelo. Me dice ella, usted lo durmió, usted lo despierta. Bueno, ¿cuántas Cs llevamos? Una. La segunda, vamos con la segunda. La segunda es necesitamos carácter. Carácter incluye varias cosas. Carácter significa convicciones claras, fortaleza de ánimo, autoestima suficiente. 3 elementos en el carácter. ¿Qué es una persona de carácter? Una persona de carácter es una persona que tiene convicciones claras, que tiene fortaleza de ánimo y que tiene autoestima suficiente. No un exceso de autoestima. La autoestima hay que dosificarla, porque hay personas que tienen demasiada autoestima y luego no se las aguanta nadie. Entonces las 3 características del carácter, se las repito. Convicciones claras. ¿Dónde adquiere uno convicciones claras? Informándose, viniendo a retiros, leyendo cosas útiles, consultando buenas páginas de internet, viendo buenos documentales, hablando con personas que han tratado los mismos problemas que a uno le preocupan. Ahí usted va adquiriendo convicciones. Nadie le puede dar todos los elementos. Yo soy solo una fuente, una entre muchas fuentes. Pero si usted va encontrando otras personas, otras lecturas, otros documentales, usted va formando su propio criterio. Tener carácter incluye tener criterio. Hay que tener una buena formación. Entonces, convicciones claras. A medida que usted va informándose y va conociendo, usted llega a convicciones claras. ¿Y en qué consisten las convicciones claras? Consisten en que usted ya no es fácil de engañar. Ya no es fácil engañarlo a usted, porque ya le llegan a usted con el discurso y queremos una sociedad tolerante. Perdón, y en la sociedad tolerante, si no estoy de acuerdo con usted, me va a excluir, me va a insultar. ¿Esa es la sociedad tolerante suya? ¿Ve? Entonces, cuando usted tiene convicciones claras, usted está informado, a usted no lo envuelven con cualquier discurso. Lo que yo más quisiera para esta gente hermosísima que tenemos aquí, estos niños, niñas, jovencitos que están, lo que yo más quisiera para ellos es que tuvieran esa clase de convicciones, porque es que hoy hay una gran deficiencia en la capacidad de razonamiento. Les dicen 2, 3 palabras y ya los convencen. Entonces, uno debería estar atento a esa clase de discursos. La persona que me habla, queremos una sociedad que no discrimine. Y si tu manera de no discriminar a mí no me convence, ¿me vas a discriminar a mí? Eso es pensamiento, esa es capacidad de plantarse uno bien en donde tiene que plantarse. Y esa clase de pensamiento crítico no suele abundar. Para ser más precisos, hoy sí se predica pensamiento crítico, pero pensamiento crítico en contra de, por ejemplo, para criticar todo lo de la iglesia. Y como tristemente en nuestra iglesia católica hay unas vergüenzas, hay unos problemas de dinero, hay unos problemas de abusos, hay una serie de problemas que son realmente lamentables, dolorosos, vergonzosos de la iglesia católica. Entonces los enemigos de la iglesia siempre tienen abundante material para criticar a la iglesia católica. Pero no se habla de lo bueno que hace la iglesia, solo nos hablan de lo malo en lo que ha caído la iglesia. Durante los años, que fueron 6, durante los años que yo viví en Irlanda, cada vez sentía mayor indignación frente a un hecho. La televisión pública, la RTE de Irlanda, transmitía por lo menos 3 veces al año, en los años que yo estuve ahí, una película que se llamaba The Magdalene Sisters. The Magdalene Sisters.
Y esa película la han difundido por todas partes y la puedes ver gratis en internet. ¿Y qué presenta The Magdalene Sisters? Presenta unas religiosas que tenían una especie de orfanato para niñas. Pero resulta que estas religiosas eran déspotas, eran humillantes. Eran religiosas que maltrataban y sobrecargaban a las jovencitas que estaban en ese orfanato. Entonces, yo que conozco un poquito de la historia de Irlanda, yo sé todo lo que ha hecho, hasta el heroísmo, hasta la sangre ha hecho la Iglesia Católica por Irlanda. Eso no se cuenta, eso no sale en la televisión. Pero cada 3, 4 meses, The Magdalene Sisters, The Magdalene Sisters, The Magdalene Sisters, envenenando a la gente, llenándola de odio hacia la iglesia. Entonces, ¿qué está pasando? Que muchas personas sí tienen una gran capacidad de crítica, pero es crítica dirigida en una sola dirección: a atacar, por ejemplo, a la iglesia. Entonces, cualquier estudiante de secundaria en Australia sabe que la Iglesia Católica es una vergüenza por la Inquisición, es una vergüenza por Galileo, es una vergüenza por tantas metidas de pata, por el genocidio que hicieron en América Latina. Todo eso lo tienen perfectamente claro, en lo cual hay muchas mentiras, entre otras cosas. Si ustedes quieren divertirse en una escuela de secundaria en Australia, pregúntenles lo siguiente a los estudiantes. Pregúntenles: jóvenes, por favor, escriban en un papel cuál es su opinión sobre el hecho de que la iglesia haya quemado en la hoguera a Galileo. De inmediato todos escriben: es un escándalo, es una vergüenza, es el oscurantismo, es la opresión, bueno, ahí eso sacan toda su babasa y sale todo el odio que tienen. Después de que hayan terminado de escribir, usted le dice: les tengo una noticia, Galileo no fue quemado. Y todo el mundo cree que Galileo fue quemado en la hoguera. Galileo murió recostado en su camita acompañado por una de sus hijas. Galileo nunca fue quemado, nunca. Galileo nunca fue azotado, nunca. Entonces, a base de medias verdades y a base de esa propaganda que se llama leyenda negra contra la iglesia, disparan y disparan. ¿Qué significa tener convicciones claras? No significa que digamos que todo ha estado bien en la iglesia, porque no ha estado todo bien. Claramente ha habido errores. Pero ha habido una grandeza inmensa. Otro deporte mío es preguntarle a la gente: ¿cuántas personas cree usted que fueron torturadas por la Inquisición española, la Inquisición católica? ¿Cuántas personas? Y entonces te dicen: no sé, fueron miles y miles y miles. Y no es cierto. Y no es cierto que se haya documentado el número de muertos por la Inquisición española. No llega a 20 personas documentadas, no llega a 20. Pero a todos nos hacen creer que la Inquisición, y cómo torturaban a esas pobres doncellas, y eran frailes dominicos que decían: ya llegó, ya tenemos otra doncella para torturar, vamos a torturar. Entonces, ¿qué es tener carácter? Es tener convicciones claras. ¿Y qué se necesita para eso? Formarse. Hay que formarse. Hay un autor italiano muy bueno que se llama Vittorio Messori. Vittorio obviamente con doble T, Messori con doble S. Vittorio Messori. Vittorio Messori es interesantísimo y sobre todo tiene una obra que se consigue gratis en internet, ya que ustedes me miraron con cara de que: padre, ya hemos dado donaciones muy grandes, ya no nos queda plata para comprar nada. Entonces, Vittorio Messori tiene una obra que se llama Leyendas Negras de la Iglesia. Esa obra es de obligatoria lectura para todos ustedes. Messori con doble S. ¿Sabe por qué es importante leer a Vittorio Messori en esa obra? ¿Sabe por qué? Porque ese hombre precisamente deshace todas estas mentiras, muchas de estas mentiras. ¿Quiere decir que los de la Inquisición eran todos blancas palomas? No. Hubo gente que evidentemente cometió excesos, hubo cosas que se hicieron mal, eso es cierto. Eso es cierto. Pero hay que dimensionar. Y sobre todo a mí me encanta verle la cara a la gente que le digo: bueno, ya me acusaste, ya sacaste a relucir las vergüenzas de la Iglesia Católica. ¿Has oído hablar de la Inquisición protestante? Y en ese momento ellos dicen: ¿what? ¿Sí? ¿Has oído hablar del caso de las brujas de Salem? Sí, me suena. Yo creo que vi una película. Y lo de las brujas de Salem, ¿en qué consistió? Consistió en una serie de quemas. Eso sí fue witch hunting.
Eso sí fue cacería de brujas. ¿Y dónde sucedió eso? ¿En España? ¿Sucedió en Cartagena? ¿Sucedió en Honduras? Estados Unidos, en el mundo protestante. Y las primeras personas que fueron quemadas fueron unas adolescentes a las que se calificó de brujas. ¿Y eso quién lo dijo? No, ninguna católicas. Todo sucedió en el mundo protestante. Todos eran protestantes. Las que fueron quemadas y los que las quemaron, todos eran protestantes. Entonces la gente cree que simplemente restregando las heridas e inconsistencias de la Iglesia Católica ya sabe mucho. Y desconocen todas estas otras historias. Entonces, ¿qué es tener carácter? Tener carácter es formarse. Yo les digo una cosa. Muchos de ustedes dirán, pero padre, lo que sucede es que yo no he tenido oportunidad de hacer tantos estudios. Estamos de acuerdo. Pero cada persona debe formarse según sus capacidades, según sus posibilidades. Y déjenme decirles que hay muchísimo, pero muchísimo material buenísimo y gratuito en internet. Muchísimo. Muchísimo. Hay demasiadas cosas muy buenas. La sección en español de EWTN.com, en español, la parte de EWTN en español, en internet, tiene montañas y montañas de preguntas y de datos interesantísimos. Les voy a decir otra página buenísima para ilustrarse en temas doctrinales. Se llama corazones.org. Corazones.org. Es muy buena, muy buena. En temas de filosofía, hay una página un poquito desactualizada, que a pesar que no la están actualizando todo lo que se podría, se llama Arbo, A-R-B corta, A-R-B corta O, A-R, arbo.net. Muchos temas de filosofía, de ciencia se pueden aprender ahí. O sea, uno tiene dónde formarse, es decir, hay que crecer en las convicciones. Uno tiene que ser capaz de sostener una discusión. A mí me encanta sobre todo cuando las mujeres reciben esta formación, sobre todo las jóvenes, por eso menciono estos temas. ¿Por qué, señor? No, a los franciscanos de María tiene un programa de formación de 10 años, están en la internet. Muchas gracias. Franciscanos de María, los del Padre Santiago. El Padre Santiago Martín, extraordinario predicador, un hombre muy claro. Franciscanos de María, búsquenlo en internet, es muy bueno, muy bueno. Ustedes saben también que todo mi material es gratuito y todo está en la red y todo es para esto, para conocer temas de filosofía, temas de ciencia, temas de familia. Pero hay que formarse, hermanos, hay que formarse. Iba a decir que a mí me encanta cuando los jóvenes y sobre todo las jóvenes se forman en estos temas, porque entonces aparece, por ejemplo, a usted le sale por allá un novio australiano, inglés, austríaco, norteamericano, canadiense. Y apenas salen con esa clase de temas, usted le dice, usted que es una mujer hermosa, lo mira hacia los ojos y le dice, amor, se ve que no sabes nada del tema. De verdad, fórmense, que ustedes no sean simplemente, me perdonan lo que les voy a decir, mujeres, pero que ustedes no sean tonticas ahí como que, ay, me volteó a mirar un alemán. Y entonces la mamá le toca como al niño con el globo de helio. Pero baje, aterrice. Pero es que era un noruego. Y se van flotando. Baje, hija, baje, toque piso. A mí me causa como gracia, ¿no? En algunos de nuestros países hay como una especie de fascinación así por el hombre extranjero, por la mujer extranjera. Como yo suelo viajar con ropa de paisano, o sea, sin este santo hábito, eso a veces tiene desventajas y a veces tiene ventajas. Una de las ventajas es que uno oye muchas cosas que la gente no diría si supiera que uno es sacerdote. Entonces estaba yo en un viaje. En uno de mis viajes tuve de compañero de silla a un colombiano para más señas paisa. Para más señas. Y este hombre pues contándome de Australia y me decía, mire, eso es Australia. Yo le cuento, en un año
Él ni sabía, por supuesto no sabía qué oficio tenía yo. Mire, en un año tuve 3 novias tuve. Mire, una rusa. Pero le digo, oiga, esas rusas, yo no sé con qué las crían. Yo no sé qué es lo que les dan. Ave María. Entonces hay como una fascinación en nuestros países, hay como una fascinación por el extranjero, la extranjera. Eso de que una rusa me volteó a mirar. Oh, me miró, la rusa. Después uno aprende que las rusas, los rusos, los noruegos, las canadienses, los australianos, todos son seres humanos, que tienen cualidades, que tienen defectos, que tienen mañas, que tienen problemas, y que si uno se descuida se aprovechan de uno también, igual que en otras partes. Eso es así. Bueno, sigamos, estamos con el carácter. Primer elemento del carácter, es necesario convicciones claras. Segundo, fortaleza de ánimo. Tener carácter es tener fortaleza de ánimo. Fortaleza de ánimo es lo que dice la doctora de Siena, Santa Catalina, la capacidad de estar en un río y no dejarse llevar por el río. Eso es fortaleza de ánimo. Fortaleza de ánimo es lo que nos están diciendo los papas desde la época de San Juan Pablo II, la capacidad de ir contracorriente. Fortaleza de ánimo es lo de mi amiga de la Universidad de los Andes. Todas sus compañeras ya en este momento son pro-choice, todas son abortistas, todas son matrimonio igualitario, todas. Ella se mantiene firme, sabe argumentar su posición. No es solo tener las ideas, es tener la fortaleza. No es tan fácil. Fortaleza de ánimo es entender que si yo voy a formar una familia, entonces la familia se va a formar con los principios y criterios en los que yo creo. Porque ¿qué he visto yo? ¿Qué vi yo, mejor dicho, allá en mi querida Irlanda? ¿Qué vi yo? Que entonces llegaba una chica, por ejemplo, mexicana, ecuatoriana, que venía de una familia tradicional, con su Santo Rosario, con su Virgencita del Cisne, con su Virgencita de Guadalupe, con su amor profundo a Dios, a la Eucaristía. Pero llega a Irlanda y en primer lugar, ¡wow! Muchachos irlandeses. ¡Wow! Oh. Ya empezamos mal. Uno no puede entrar con esos grados de admiración. No puede entrar porque ya ahí baja demasiado la guardia. Entonces, claro, todos esos muchachos que de inmediato se dan cuenta que tienen así completamente fascinadas, embobadas a estas chicas, ¿no? Que le tiene que decir, amor, te paso una servilleta para que te limpies un poquito la... Entonces todas estas chicas así, absolutamente embobadas. Entonces, ¿qué pasa? Son presa fácil. Son presa fácil, porque yo lo vi, muchos de esos irlandeses sentían que era demasiado fácil seducir y acostar a cualquiera de esas chicas. Son fáciles, son presa fácil. Entonces, ¿qué es tener convicción? Tener convicción es decir, yo puedo estar en Irlanda, o puedo estar en el Polo Norte, o puedo estar en Groenlandia, o puedo estar en Argentina, o en España, donde sea, pero mis convicciones no están a la venta. Mis convicciones no están a la venta. Yo no estoy vendiendo mi conciencia, ni me estoy vendiendo yo. Y a la larga ellos lo agradecen. Porque yo también conocí matrimonios de irlandeses con latinas y con personas de otras culturas. Y me parecía muy bello hablar con estos irlandeses y decir, me gusta la manera de ser de mi mujer. ¿Sí? O sea, en últimas ellos terminan admirando los valores que trae la mujer latina. Entonces yo por eso les digo, no se vendan, tengan fuerza de convicción, a la larga ustedes van a ganar. Además les digo una cosa, acuérdese que el mundo va a ser de los que tengan hijos. El mundo va a ser de los que tengan hijos, y los que no tengan hijos ya perdieron la batalla. Es así de simple y es así de real. ¿Y qué más hay que tener? Algo muy parecido, una autoestima suficiente. Tú vales, tu cuerpo vale, tu religión vale, tus devociones valen. A mí eso me encanta, me encanta. Me acuerdo de un matrimonio de argentinos establecidos en Japón.
Por supuesto, allá tienen toda su cultura, su religión Shinto y todas esas cosas. Y me acuerdo de estos argentinos en contra de todas las costumbres de allá, o sea, es algo ajeno allá, pero ellos tenían su pequeño altarcito con su virgencita de Luján. Me parecía como tan lindo, o sea, no abandonan sus raíces un momento. Nosotros valemos. O sea, el hecho de que yo esté en otra parte, el hecho de que yo no tenga perfecto dominio de un idioma no significa que yo no valga. Yo valgo, mi cultura vale, mi idioma vale, mis raíces valen. Eso es importante. Y ahí dejamos de ser manipulables. Pasemos al tema de la comunicación, la tercera C. El tema de la comunicación es un tema que surgió dentro de nuestro retiro. Vuelvo a reiterar el asombro que me ha causado realmente lo que hemos encontrado aquí. Es un tema que nunca pierde actualidad, la comunicación. Vamos a dar pistas de comunicación. Le voy a dar, como estamos con el número 3, le voy a dar 3 pistas de comunicación que les pueden servir. 3 pistas que he conocido en la realidad de la vida, en la realidad de la familia. Lo primero que le quiero recomendar es necesario llegar, ya lo dijimos ayer, ¿no? Necesario llegar a acuerdos sobre la tecnología. No permitan ustedes que la tecnología sea la reina, madre, señora, emperatriz y tirana de la casa. Eso no puede ser. No permitan ustedes eso. Es necesario que haya reglas sobre la tecnología. Reglas, ya les dije, creo que les di el ejemplo de ese matrimonio de la señora, sí les dije. La señora que tenía como 18 grupos de WhatsApp y ya entonces llegaba la hora de dormir y estaba la señora todavía mandando la homilía del padre cancelado y luego cancelaba la homilía del padre Nelson. Y como hay una serie de padres que se vuelven populares, entonces que vamos a mandar este evangelio y voy a mandar esto y ya a las 12:30 de la noche y ella todavía. Y entonces oiga, y ya el esposo se duerme, pero ella amorosamente lo despierta. Amor. ¿Dónde dejó el cargador? Para seguir mandando el otro paquete de mensajes. No puede haber comunicación si no hay límites a la tecnología. Y esos límites tienen que ser conocidos, aceptados y reales. Tienen que ser límites reales. Por eso les he comentado lo que ya están haciendo en algunas partes, en algunos hogares en Canadá, que es poner horario para la pareja, por lo menos para la pareja y para la familia. En Canadá empezaron siempre con las comidas. En la comida no se utiliza celular. ¿Por qué? Porque de inmediato los niños, las niñas, se sientan a comer y sacan su celular. Y entonces están el papá y la mamá hablando y estos están aquí chateando. Están chateando. Ya casi me deshago de estos papás y salgo. La comunicación implica reglas claras sobre la tecnología, que hay que hablarlas, que hay que discutirlas. ¿Tecnología qué es? Todo. Internet, televisión normal, televisión de cable, televisión de Netflix. Todo eso es tecnología. Redes sociales. Hay una cantidad de cosas. Y cada vez estamos más conectados de más maneras. Entonces hay relojes con los que ya se puede hacer una llamada telefónica. A los Dick Tracy. Hay relojes con los que se puede hacer una llamada. Entonces hay que pensar todo eso. Y hay que poner realmente un límite en eso. ¿Para qué? Para hacerte sentir, eres importante para mí. Míralo como un tributo de amor hacia tus hijos, hacia tus padres, hacia tu esposa, hacia tu esposo. Cuando yo, suponiendo el caso de una persona casada, digo, voy a apagar este celular, lo dejo aparte, ¿qué le estoy diciendo a esa amada esposa?
tú eres importante para mí. Quiero estar 100% with you. Quiero estar completamente contigo. Y eso vale demasiado. Eso vale demasiado. Entonces, no va a mejorar la comunicación sin eso. La comunicación requiere poner esos límites tecnológicos. Pero si lo piensas bien, el límite tecnológico hay que extenderlo un poquito más. Ese límite tecnológico significa también, en tono positivo, preservar los espacios y tradiciones de la familia. Todavía más bonito decirlo así. Preservar los espacios y tradiciones de la familia. Me encontré en el estado de Washington, en Estados Unidos, me encontré una bonita tradición en una familia. La tradición que ellos tienen es, desde niños, siempre hay una comida al día que comparten, como dicen en nuestros países, sí o sí. De manera que, por ejemplo, la cena, siempre estamos todos para la cena. O siempre estamos todos para el almuerzo, como se llama en otras partes. Siempre estamos todos. Estas son tradiciones. Hacer valer las tradiciones. La familia tiene que defender sus espacios. Y atención, las parejas tienen que defender sus espacios también, mis hermanos. Es muy importante. La pareja necesita espacio también para ella. Tú necesitas espacio. Y tu pareja necesita espacio para ti. Y ojo con este problema que pasa también en las parejas. Hay parejas que solo hablan para comentar problemas. Entonces, casi no se encuentran en el día. Y cuando se encuentran, entonces sacan una hoja. Acta número 1416. En la reunión pasada asistimos mi esposa Pepa y yo, Pepito. Hubo quórum. No vuelvan sus diálogos solo problemas. A veces con la mejor intención, hay señoras, o sea, no todo podían ser buenas noticias para las mujeres, ¿no? Hay señoras que a lo largo del día van recogiendo la agenda. Temas a tratar con mi esposo. La reunión empezará cuando él se meta el primer bocado a la boca. Que es el momento en el que no puede hablar. Ve, hay varias aquí. Mire, hay unas que hacen, me descubrieron. Otras dicen, no nos dé ideas. Entonces, mire, sí, hay que hablar temas. Que falta el seguro de no sé cuánto, que hay que pagar esta cuenta, que otra vez le fue mal al hijo no sé dónde, que ese muchachito que ahora se encontró, esa especie de noviecito que tiene la hija nuestra, a mí no me gusta ese noviecito. Sí, todo eso hay que hablarlo, pero por favor, sea lo que sea, ustedes necesitan tiempo que no sea solo para problemas. Hay que hablar de otras cosas. Hay que hablar de otras cosas. Entonces tiene que haber espacio para compartir, tiene que haber espacio para una cena romántica. Que no les vaya a suceder a ustedes como le pasó a un amigo mío que llegó a la casa y efectivamente ese comedor bien hermoso, 2 velas encendidas, y dice él, ¿y esto qué significa, mi amor? ¿Que nos cortaron la luz? Entonces el primer consejo, ¿cuál es? En el fondo es, defiendan sus tiempos. Dentro de lo cual hay un subcapítulo que se llama tecnología. Defiendan sus tiempos.
Esa es la primera recomendación. Segunda, desde que sus hijos están a esa edad, ahí logro ver, entre esas dos señoras, logro ver que hay un niño. Sí, efectivamente lo hay. Hay un niño ahí. Desde esa edad, o aún antes, acostumbren a sus hermosos, porque hay niños bonitos que ustedes tienen. Pero desde que sus niños están pequeños, acostúmbrenlos a llamar por su nombre los problemas, dolores, preguntas que tienen. Parece una tontería. Voy a tratar de explicarme mejor. Un problema que estamos teniendo especialmente con los millennials, no sé si hay millennials por aquí, es posible que sí. Un problema que estamos teniendo con los jóvenes y con los millennials y con los adolescentes es que están perdiendo la capacidad de hablar. Entonces, hijo, ¿qué te pasa? No. ¿Pero qué? ¿Cómo te sientes? La única palabra que logran soltar es normal. Normal. I'm okay. It's all right. I'm okay. All right. Okay. Okay. All right. Después de 15 días de estar all right, le diagnostican depresión profunda. Entonces, acostúmbrense ustedes y acostumbren a sus hijos a darle el nombre a la sensación, al estado de ánimo, lo que en inglés llaman mood, el mood. ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es la palabra? Y enséñales a encontrar la palabra. Mire, les digo una cosa, el que no se puede comunicar a base de palabras, un día se comunica a través de acciones que serán violentas. Violencia contra sí mismo, o violencia contra el mundo, o violencia contra la familia. ¿Cuál es la forma de violencia que se está difundiendo más rápidamente hoy en el mundo entre los jóvenes? Se llama self-cutting. Gente que se hace cortadas. Se hacen cortadas. Self-cutting. ¿Y eso qué es? Falta de palabra. No toleren ustedes. Sobre todo eso hay que empezar a esas edades. Esa es la edad en la que hay que empezar. Esa edad hermosísima. A que la persona diga, ¿cómo estás? No, bien, normal. No admitan esa respuesta. Hay que saber avanzar en la conversación. Hasta que la persona aprenda a diferenciar angustiado, preocupado, esperanzado, triste, decepcionado, me siento engañado. Si tú no le inculcas a tus hijos esas palabras, si ellos no aprenden a hablar esas palabras, luego se convierten en bloques cerrados en los que no entra nadie. Nadie. Y eso es terrible, porque una vez que no entra nadie, lo único que toca esperar es el momento en el que haga una barbaridad. Y eso es muy doloroso. Entonces es muy necesario que a medida que van creciendo se vayan acostumbrando a dar palabras. Pero aquí viene la tercera recomendación o consejo para la comunicación. ¿Ellos de dónde van a sacar las palabras? Como ellos pasan la mayor parte del tiempo con otros jóvenes y como además se comunican a base de emoticones. Los emoticones son bonitos, muchos de ellos son chistosos, pero tienen el problema de que no son palabras. Y el problema de que no son palabras es que luego no permiten a la persona comunicarse cuando se está ahogando, cuando está sufriendo. Entonces, si llega un psicólogo, que cada vez más jóvenes tienen que ir donde el psicólogo, si llega un psicólogo y el muchacho lo único que tiene para decir es carita, 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 emoji, carita, 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 emoji, emoji, manito, carita. ¿Qué diagnóstico se puede hacer ahí? Entonces sí, ¿eso cómo va a funcionar? Entonces el doctor luego le hará caritas. Tratamiento a base de caritas no va a funcionar. Entonces es muy necesario que aprendan a hablar, aprendan a poner en palabras lo suyo. No es fácil, no es fácil. Y no es fácil porque entre ellos se comunican sin palabras. Entonces hay una gran cantidad de cosas que son una mano así, que una mano asada, que no sé cómo. Y entonces, ¿cómo te sientes?
y el otro manda un ice cream. O sea, ¿qué significa eso? How are you? El R es una R y el U es una Y. ¿O qué es lo que ponen? O un U, una U, ¿no? Una U. O sea que ustedes ya han aprendido, saben más que yo bien. Usted es de la de las caritas, sí. Entonces, how are you? Y el otro responde con un ice cream. ¿Eso qué significa? ¿Que está bien? ¿Que está delicioso? ¿Que está derritiéndose? ¿Qué significa eso? Y el otro le responde y pone un shark. Y el otro le responde y pone una silla. Y así. Y ellos creen que se están comunicando con eso. Entonces es una comunicación que no se entiende, pero ellos creen que se están comunicando. Es una comunicación incompleta, deficiente. Yo estoy de acuerdo con que algunos emoticones pueden enriquecer la conversación. En un momento dado sí puede ser. Entonces, por ejemplo, usted le puede decir, usted se va para el trabajo y le quiere enviar un mensaje romántico a su esposa y entonces le dice, eres él, y luego pone un sol de mi vida. Ay. O sea, el emoticón puede tener algo de enriquecimiento, pero no puede reemplazar la comunicación. Entonces, no toleren una comunicación sin palabras. Hay que llevar a la persona hasta la palabra. Pero ahí viene la tercera recomendación, y la tercera recomendación es, la iniciativa de las palabras ha de empezar por usted. Hablen a sus hijos. De las cosas que yo le agradeceré hasta mi muerte a mi querido papá, es que mi papá, que les he dicho que todavía vive por la misericordia de Dios, mi papá nos hablaba mucho de su trabajo. Muchas cosas, siendo yo niño, adolescente, yo no le entendía, pero a él le gustaba gastar tiempo con nosotros. Ese es un tesoro, gasten tiempo con sus hijos y háblenles. Usted puede creer que eso no tiene importancia, usted puede creer que no le están entendiendo. Yo al principio no le entendía. Mi papá era revisor fiscal de la Contraloría General de la República en Colombia. Yo no tenía ni idea qué era revisor, ni fiscal, ni Contraloría. No sabía nada de eso. Pero oír a mi papá me hacía sentirlo cercano y mi papá me ayudó a adquirir algún vocabulario. Mi papá me ayudó a describir la diferencia entre estar disgustado y estar indignado. Son dos cosas distintas. Entonces mi papá me enseñó vocabulario, nos enseñó porque él nos hablaba a todos. Entonces, especialmente los papás, también las mamás, pero especialmente los papás, hablen. Mi papá ha enriquecido muchísimo nuestra vida. Mi mamá era un poco más reservada. Mi papá ha enriquecido muchísimo nuestra vida, por ejemplo, contándonos historias de cómo se encontró con mi mamá. ¿Cómo fue ese descubrimiento? ¿Cómo ellos se descubrieron? ¿Qué le gustaba a él de mi mamá y qué le gustaba a mi mamá de él? Es una cosa, o sea, son historias muy bonitas, son historias que le hacen sentir a uno que uno tiene un hogar emocional. Entonces, para la comunicación, por favor, eviten la comunicación tipo interrogatorio. Ningún muchacho se aguanta que lo sometan a interrogatorio todos los días. La comunicación tiene que ser bidireccional y muchas veces la iniciativa la ha de tomar el adulto. Cuenten sus cosas, cuenten sus esperanzas. Yo me acuerdo un muchacho, pero eso sí no fue en qué país, no me acuerdo en qué país. El papá tenía una, ¿cómo se llama esto? Un taller de mecánica. Y el hijo sabía que el papá tenía un taller de mecánica. Y el hijo sabía que el dinero llegaba a la casa gracias al taller de mecánica del papá. Pero el hijo, que ya había cumplido 13 o 14 años, nunca había ido al taller de mecánica del papá. Y un día el papá se lo llevó para su taller de mecánica y le dijo, hoy me vas a acompañar todo el día. Desde ese día ese hijo se convirtió en el aliado número 1 de su papá porque él no sabía lo que el papá tenía que vivir, lo que tenía que sufrir, lo que tenía que trabajar para traer dinero a la casa. Entonces, hagan partícipes a sus hijos de su mundo. Llévenlos hasta donde sea posible para que conozcan sus historias. De esa manera ustedes están tendiendo puentes y ustedes les están dando las palabras de las que hablábamos en el segundo consejo. Porque el segundo consejo es, no se limiten a gestos y emoticones, es necesario que ellos tengan palabras. Entonces, resumen de las 3 recomendaciones para la comunicación. La primera comunicación es defiendan los espacios, lo cual incluye algunas reglas para la tecnología. El segundo consejo, definitivamente voy a ascender, el que dije de tercero lo voy a decir de segundo.
hablen ustedes a sus hijos, cuéntenles de ustedes, díganles de sus historias. Ustedes se sorprenderán cómo sus hijos pueden llegar a sentir verdadero interés por lo que ha pasado en sus vidas. Unos sacerdotes, en una visita que tuve que hacer a París, unos sacerdotes me llevaron a los outskirts, a las afueras de París. Me llevaron a las afueras de París a conocer una familia colombiana. Y tuvimos una comida, no se me olvida esa comida, no porque estuviera demasiado colombiana, sino ¿sabe por qué? Porque me encantaba la manera como les hablaba ese papá a los hijos. Y estando nosotros ahí con el pretexto de que estaba la visita, que en ese caso era yo, con el pretexto de que estaba la visita, el papá empieza a contar todo lo que implicó llegar como inmigrantes a Francia, lo que significaba llegar sin francés. Y yo miraba, seguro que esos muchachos ya habían oído por lo menos una parte de esa historia antes, pero yo miraba esos chicos, ese muchacho, eran un muchacho y una muchacha, cómo ellos miraban al papá y se daban cuenta, realmente fue un valiente. Realmente tuvo que sufrir mucho. Y lo que nosotros tenemos hoy, lo tenemos gracias a ellos. Entonces nos contaban, pues a todos los que estábamos ahí, nos contaban lo que habían vivido. Los tiempos en que toda la familia tenía que vivir en una sola habitación. Y tantas otras peripecias que seguramente ustedes también tienen para contar. Entonces el segundo consejo es, cuenten de sus historias, hagan partícipes de su mundo a sus muchachos. Y la tercera es, después de que les han dado vocabulario, entonces, ¿qué hace falta? Hace falta ayudarlos con cariño hasta que encuentren la palabra. No me digas que simplemente te sientes normal. Yo no te veo tan normal. Ven, vamos a hablar. Yo tengo derecho a conocerte. Yo tengo derecho a saber de ti. Tú me importas. Tú eres muy importante para mí. Tengo derecho a saber de ti. Yo no quiero vivir con un extraño. Tú no eres un extraño para mí. A ver, vamos a hablar. Lo que tú estás sintiendo, ¿qué es? ¿Estás disgustado? ¿Estás decepcionado? ¿Estás enojado? No, it's okay. No le admitas el okay, no le admitas. Hasta que poco a poco vayan encontrando las palabras. Eso es mejorar la comunicación en la casa. Nos falta la última C, llevamos 3 Cs, ¿ah? Llevamos la primera C, que era ¿cuál? La compasión, la segunda C era carácter, la tercera C y la cuarta C es comunidad. ¿Por qué necesitamos comunidad? Mira, necesitamos comunidad por varias razones. Necesitamos comunidad. Es que son tantas que vienen a mi mente porque lo he visto en tantos lugares. Necesitamos comunidad. Yo diría en primer lugar, porque la fe, que va a ser la gran columna que te va a sostener toda la vida, se recibe, se vive, se alimenta en comunidad. La carta a los Hebreos dice, no abandonen sus comunidades. ¿Por qué lo dice? Porque un error que cometemos, y este error lo cometemos más los hombres que las mujeres, es ¿cuál? Yo ya sé cuáles son los principios de la Iglesia Católica. A mí ya no me van a volver protestante, ni me van a volver ateo. Yo ya sé cómo son las cosas. Yo no necesito comunidad porque ya tengo las cosas claras. Yo sé lo que tengo que hacer. Yo sé cómo son las cosas. Yo sé. ¿Sabes cuál es el problema de esa manera de pensar? La fe que tú crees que tienes es un armazón de ideas. Pero esa fe que tú pretendes vivir solo, ya no es una fe que tiene fuerza para evangelizar. Esa fe es un fósil que se te ha metido en el corazón, que se te ha metido en la cabeza. Es un conjunto de ideas. Y como bien dice el Papa Benedicto, la fe no es una armazón de ideas. La fe es el fruto de un encuentro vivo con alguien que está vivo. Jesús de Nazaret, el resucitado. Esa es la fe. La fe es esa. Eso. Denle el aplauso a Jesús, por favor. La fe, mis hermanos, la fe no es un conjunto de ideas. Que yo tengo mi catecismo muy claro, yo he leído harto la Biblia, yo me documento en internet, yo estoy bien formado, yo ya soy católico. No, señor. La fe es en primer lugar una forma de vida, no es solamente ideas que tú tienes. Y entonces tener comunidad es tener un lugar donde tu fe continuamente se ve exigida y alimentada a la vez. Y las dos cosas las necesitas tú.
Necesitas que tu fe sea alimentada. Miren este dato, por ejemplo. Estos amigos de la Renovación Carismática han invitado a varios sacerdotes. En este caso, pues tengo la alegría de ser yo el invitado. Esto lo puede hacer una comunidad. Esto vale muchos miles de dólares. Esto que ustedes tienen aquí, esto vale miles de dólares por las solas distancias, si lo quieres mirar de esa manera. Entonces tú dices, yo tengo mi fe clara. Y tú vas a invitar, pagando miles de dólares, tú vas a invitar a alguien que vaya a la sala de tu casa a darte estas predicaciones. No lo vas a hacer. Entonces, ¿por qué esto es posible? ¿Por qué esto está sucediendo? Porque hay comunidad. Claro que tú dirás, pero igual lo puedo ver en internet. ¿Y por qué está en internet? Porque otras comunidades invitaron al padre Toro, o al padre Cancelado, o al padre Espinosa, o al fray Nelson, o a cualquier otro misionero o misionera católico. Ahí está. Entonces son las comunidades las que hacen posibles las cosas. ¿Y esto cómo se alimenta? Esto se alimenta de todos. Entonces todos tenemos que aportar para que esto sea posible. Si a mí me dicen, vamos a una misión, por ejemplo, a Australia, vamos a Sydney, vamos a Melbourne, yo realmente lo considero y miro la manera de hacerlo. Pero si una persona me dijera, padre, somos mi esposa, yo y 3 hijos, y tenemos muchísimo dinero y queremos invitarlo a la sala de nuestra casa para que nos hable, yo creo que yo lo pensaría mucho. No porque tenga nada contra tu familia, sino porque yo también tengo que pensar cómo trato de maximizar lo que yo puedo hacer con otras personas. Entonces date cuenta que la comunidad es el lugar donde uno recibe la fe, fortalece la fe. Esto es muy importante. La comunidad es donde uno se forma. La comunidad es donde uno encuentra este tipo de información. Segundo, démonos cuenta que la comunidad es también la posibilidad de actuar. Si una persona está metida dentro de su casa y ve problemas como los de ideología de género y todas estas cosas que hemos dicho, una persona que está metida ya en su casa y que está viendo esos problemas, lo único que puede hacer es lamentarse y quizás maldecir. ¡Qué porquería! Ahora ¿qué se les irá a ocurrir? Y ahora con eso, y ahora con eso. Y te quedas en tu disgusto y te quedas en tus lamentos y no haces nada. Pero si tú estás en comunidad, tu posibilidad de trabajar, tu posibilidad de un día aportar algo, se hace una realidad. En comunidad se puede. En comunidad se puede llegar a otras personas. En comunidad se puede invitar a otras personas. En comunidad pueden surgir ideas. Si tú, por ejemplo, recibes un buen tema y tú dices, mira, esto valdría la pena organizar otra misión en otro lugar con este padre o con otro padre. El padre no es lo que más importa aquí. Entiéndeme, lo que estamos hablando es de acciones. Entonces tú dices, pues organicemos, ¿con quiénes? Con los de la comunidad. Entonces la comunidad es la única posibilidad de actuar. Esa es una segunda razón. La comunidad es donde se recibe y se alimenta la fe, y la comunidad es donde tú tienes una posibilidad de actuar. Pero ahora te agrego otra que me parece muy importante, y es, ten en cuenta que tus hijos con quiénes se van a relacionar. En toda familia los hijos pasan por crisis de identidad y de autoridad. En toda familia. Entonces, ¿qué he notado yo? Que las familias que son demasiado aisladas, porque somos nosotros con nosotros y en estas 4 paredes y nosotros aquí metidos con nosotros, todos aquí. ¿Qué pasa cuando empiezan a presentarse fenómenos de rebeldía? Que ese hijo que se rebela o que cuestiona la autoridad de ese papá, de esa mamá, como únicamente tiene esa especie de castillo cerrado, sale. ¿Hacia dónde sale? Hacia el pensamiento hostil, contrario a la iglesia, contrario a la fe. Si tú estás en comunidad, en el momento en el que tus hijos empiecen a cuestionar autoridad, pues van a necesitar encontrar otros amigos y otras amigas. Pero si pertenecen desde hace tiempo a un espacio amable, un espacio donde hay amistad, alegría, amor, entonces no se van a ir lejos de la iglesia,
sino que van a ir encontrando otros amigos, pero otros amigos que tienen convicciones semejantes a la tuya. No sé si me explico. La idea es esa: si tú estás muy aislado, en el momento en el que se presente una rebeldía, perdiste a tu hijo. Si tú en cambio perteneces a comunidad, en el momento en el que se presente una rebeldía, todavía tu hijo estará próximo emocionalmente y en términos de fe estará muy próximo a ti. Entonces, para la educación, para la formación de los hijos es vital la comunidad, para la formación de las nuevas generaciones. En resumen, con respecto a comunidad, necesitamos comunidad porque en la comunidad es donde se recibe y se fortalece la fe. Necesitamos comunidad porque en comunidad es donde uno tiene alguna posibilidad de actuar, alguna posibilidad de actuar. Y necesitamos comunidad porque es el mejor espacio para formación de hijos. Es ahí el espacio donde si llegan momentos de rebeldía, momentos de conflicto, momentos de oposición, todavía hay una esperanza de que esos hijos se mantengan dentro de un ámbito en el que se comparten los mismos principios de tu familia. Bueno, esas eran las 4 Cs que les quería compartir. A ver, era la compasión, ¿cierto? El carácter, la comunicación y la comunidad. Esa es nuestra propuesta. Destacar que en el mundo vamos a encontrar muchas personas que sostienen esas ideologías de las que hablábamos en la charla pasada. Quiero destacar en el cierre de esta predicación y de este retiro, bueno, nos falta la Santa Misa después, pero quiero destacar, nuestra posición no es odiar a nadie, jamás. Más bien, piensen ustedes que la mayor parte de las personas, incluyendo las personas que piensan de manera diametralmente opuesta a la nuestra, la mayor parte de esas personas son terriblemente ignorantes y han sido llevadas ahí precisamente por su ignorancia. Entonces nosotros debemos tomar una posición de suficiente humildad, acompañamiento y misericordia para conquistar esos corazones, no para aplastarlos, no para simplemente juzgarlos y excluirlos, sino sobre todo ganarlos para la verdad y el bien. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.